Vamos a comenzar a describir ahora los distintos circuitos que podemos encontrar y las propiedades básicas que tienen cada uno de ellos y que después nos servirán para poder resolverlos. Vamos a comenzar con los circuitos en serie. Los circuitos en serie son aquellos que presentan una continuidad con todos sus componentes. Uno puede seguir un recorrido en los circuitos series sin ninguna interrupción. Imaginemos que tenemos una batería y 3 resistencias en donde circula una corriente. Bueno, la corriente va a circular sin ninguna interrupción, sale de un polo de la batería y llega al otro polo de la batería. ¿Está bien? Esa es una de las propiedades fundamentales de los circuitos series y que sirven para poder identificarlos y tener en cuenta sus propiedades. Propiedades de un circuito serie. Todos los elementos se conectan a serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, decir que la intensidad de corriente que circula por todos los componentes es la misma. ¿Está bien? En cambio, las tensiones, cada elemento conectado en el circuito serie va a tener su propia caída de tensión, se dice. O sea, vamos a tener una tensión para el componente 1, una tensión para el componente 2 y una tensión para el componente 3, que sumados cada una de todas esas tensiones nos van a tener que dar la tensión total del circuito. Y la resistencia total de los receptores se puede calcular sumando directamente los valores de cada una de ellas. La resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 se suman de una manera directa. ¿Está bien? Vamos a entenderlo con un ejemplo. Vamos a suponer que el ejercicio nos está pidiendo calcular la intensidad que circula por el siguiente circuito y las tensiones en cada resistencia. En el circuito vamos a tomar el que ya vimos recién. Vamos a trabajar sobre este circuito. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es aquella que reemplaza a todas, o sea, es la resistencia única que reemplaza a todas las que tenemos en el circuito, pero que cumple con el mismo efecto. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en las propiedades de los circuitos series, tenemos que las resistencias son directamente la suma algebraica de cada una de ellas. La de 10 más 5 ohms más 15 ohms es igual a 30 ohms. Por lo que el circuito final para nosotros es este. Vamos a trabajar el circuito ya digamos con una sola resistencia, que es la resistencia equivalente, que nos va a permitir a nosotros hacer los distintos cálculos, ¿no es cierto? ¿Qué nos hacía falta calcular acá? Primero, la intensidad de corriente. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tenemos que la intensidad es la tensión dividida la resistencia. Tensión 6 voltios, resistencia 30 ohms. La intensidad, haciendo esta división, nos queda que la intensidad es de 0,2 amperes, aplicando la ley de Ohms. ¿Está bien? La segunda parte del ejercicio nos pide que calculemos la tensión en cada una de las resistencias.
habíamos dicho que la intensidad era la misma, circulaba la misma intensidad de corriente por cada elemento del circuito, pero que la tensión era individual para cada uno de ellos. O sea, volviendo al circuito original, nosotros tenemos que calcular las caídas de tensiones en cada uno de esos componentes, en cada una de esas resistencias. ¿Está bien? Vamos a mover esto así nos queda más claro. Aplicando la misma ley de Ohm, pero tratando de encontrar las tensiones, tenemos que la intensidad que circula, la intensidad por la resistencia 1, nos va a dar la caída de tensión que tenemos en esta resistencia. ¿Está bien? Entonces, como la intensidad es para todo el circuito la misma y la que habíamos calculado antes, tenemos que los 0,2 amperes por los 10 ohms nos dan una caída de tensión de 2 voltios en esta resistencia. Lo mismo hacemos para la resistencia 2 y para la resistencia 3, siempre considerando la misma intensidad de corriente, y nos da esos valores para cada uno. La caída de tensión es de la caída de tensión en la resistencia 2 es de 1 voltio y la caída de tensión en la resistencia 3 es de 3 voltios. ¿Está bien? ¿Qué nos queda para hacer para saber si estamos haciendo lo correcto? Comprobar si efectivamente la suma de las tensiones es igual a la tensión total. Esa verificación nos va a permitir a nosotros establecer o definir si todo lo que hicimos está bien. ¿Está bien? Entonces sumamos la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3, 2 voltios más 1 voltio más 3 voltios, perdón, y sí nos da los 6 voltios que teníamos como dato. Entonces todos los cálculos que hicimos fueron bien hechos y están verificados. ¿Está bien? Hay que recordar que en cada uno de los problemas que veamos, en cada uno de los circuitos que tengamos que resolver, siempre vamos a tener que terminar de conocer los valores de resistencia, de intensidad y de tensión del circuito y de cada uno de los componentes. Algunos van a ser datos, otros van a ser los que nosotros tenemos que calcular. ¿Está bien hasta acá? Bárbaro. La ventaja de que ustedes tienen con el tema de estos videos y lo que a mí me dio la necesidad de hacerlos, que ustedes pueden parar, pueden repetir, pueden seguir viéndolo tantas veces como sean necesarios hasta que comprendan el tema. Tienen una duda, van, vuelven, paran, retroceden. ¿Está? Es una de las ventajas cuando uno está en las clases presenciales, más allá de vernos las caras, lo que a veces hay cosas que se pueden llegar a perder. Bien, hay que aprovechar lo que hay en esta situación.